¿Cómo está Freddy Armijo, director de epidemiología? Un abrazo, pues, es un placer saludarlo nuevamente. Igualmente, mucho gusto y poder compartir con ustedes para informar a nuestra población. El Consejo Estratégico ha definido declarar opcional el uso de barbijo en espacios abiertos. ¿Cuáles fueron los argumentos? ¿Nos puede contar, por favor, señor Armijo? Bueno, los antecedentes fueron que desde hace 4 semanas estamos ya en un descenso de casos sostenido. Lo que vemos en las proyecciones a futuro es de que este descenso de casos va a continuar. No se presentan en el panorama de las nuevas variantes, una variante que pueda ingresar al país y generar otra nueva ola. No hay esa amenaza. Entonces se dan todas las condiciones frente a este descenso de casos de flexibilizar optativamente el uso del barbijo en espacios abiertos. No es una obligación, es una decisión optativa para la población el usar o no usar el barbijo, pero sí continuar con las medidas de bioseguridad en ambientes cerrados con poca ventilación, el tener que guardar el distanciamiento social, el tener que continuar con la higiene de manos, el uso continuo del alcohol. Eso continúa. Es más, se aconseja a la población más que nunca continuar con la vacunación, especialmente en las poblaciones menores de 18 años, donde nuestras coberturas todavía son bajas. Ese es el escenario y esos son los argumentos que nosotros informamos a nuestro señor ministro, y se tomó la decisión por el Consejo Estratégico de levantar optativamente el uso del barbijo en ambientes abiertos. Don Freddy, ¿cómo está? Un placer, como siempre. Antonio le saluda. Don Freddy, ¿cuál sería la recomendación suya? Así hablábamos con Rubén hace un rato, el tema de la responsabilidad, por ejemplo, ya debería ser parte de nuestro diario vivir, y dentro de esa responsabilidad, por supuesto, el uso del barbijo. ¿Cuál sería su recomendación? Es decir, si de verdad podemos relajar un poco esto del barbijo, o es mejor siempre prevenir, en este caso, como siempre dicen los médicos. Mire, en cuanto a la inmunidad de la población, que es la garantía, si se quiere, para tomar una decisión definitiva. Por un lado, si bien las vacunaciones, las coberturas de vacunación no han alcanzado los límites que nosotros hubiésemos querido óptimos, sin embargo, en las diferentes olas se han dado una cantidad enorme de enfermos, que es también una forma natural de vacunación. Solo por decirle, en la última ola, en esta quinta ola, se han dado más de 194,000 enfermos, pero en la cuarta ola hemos tenido 406,638 enfermos. Y en las otras olas, ¿qué decir? Hemos tenido una cantidad enorme de enfermos que hace que esos enfermos también hayan adquirido un nivel de vacunación. Entonces, nosotros hicimos un estudio para ver qué proporción de la población más o menos se hubiese enfermado, y este estudio nos lleva al cálculo de inferir que más o menos un 63% de la población hubiese enfermado en las diferentes olas, es decir, hubiese adquirido también una inmunidad natural que fortalece a la inmunidad artificial de las vacunas. Entonces, en algún momento nosotros tenemos que volver a la normalidad,
Sabemos que el uso del barbijo no puede ser eterno, y eso nos permite decir que podemos iniciar este proceso a partir de ahora con una eh, con una eh, con una decisión de uso optativo del barbijo. Esa es mi opinión en cuanto a, como director de epidemiología, esa es la decisión de nuestro equipo de epidemiología. No tenemos a la vista ninguna amenaza que haga pensar en una nueva variante. Entonces, serán las condiciones biológicas y sociales para una flexibilización en este aspecto. Doctor, quisiera que abundemos un poco sobre esta hipótesis que tiene el gobierno, también epidemiología, en sentido de que no hay variante que amenace una posibilidad de sexta ola en el país. ¿Qué evaluación tenemos de la circulación de variantes en el país y en el exterior? ¿No hay otra variante que implique una amenaza para la salud en el país? Si hablamos del país, todas las variantes que han estado circulando fuera en el continente e incluso más allá en Europa, llegaron al país y estuvieron circulando, y debido a eso es que las características de la cuarta y la quinta ola, porque se debieron a variantes de un poder de contagio mayor que las anteriores, es que el número de casos fue enorme, pero estuvieron presentes en nuestra población, y gracias a todas las medidas que nosotros adoptamos, pudimos controlarlas, no en el número de contagios, porque eso era casi imposible, tarea difícil, sino en el número de muertes. Nosotros tuvimos en la cuarta ola un 0,7% de letalidad, y en esta quinta ola estamos con 0,1% de letalidad. Ahí hemos tenido mucho éxito con todas las medidas que se han tomado. Nosotros lo que hemos hecho es tratar de controlar a los enfermos en su inicio, en su contagio a nivel de la población, y no dejar que estos enfermos puedan evolucionar y llegar a los hospitales. Esto nos ha dado muchísimo éxito. Los tratamientos que hemos utilizado nos han demostrado alta eficacia, y bueno, estamos preparados para cualquier situación que pueda presentarse en adelante. Si me permite, Rubén, don Freddy, doctor, quisiera que me explique un poquito más esto de la inmunidad natural que adquirimos cuando nos da la enfermedad. ¿Tiene el mismo nivel que la vacuna? ¿Cómo funciona esto, doctor, por favor? Mire, siempre han habido epidemias. De eso tenemos que partir. Y han habido epidemias en momentos en que la humanidad no tenía la capacidad para producir vacunas. ¿Cómo la humanidad no se extinguió? Gracias a ese mecanismo del organismo de generar anticuerpos frente a una enfermedad. Ese fue el mecanismo. Y este mecanismo es el mismo que se produce cuando uno recibe artificialmente una vacuna. Lo que hace la vacuna es despertar el sistema inmunitario y crear anticuerpos celulares, humorales, y cuando uno se enferma, esos mismos mecanismos se activan con la enfermedad. Perfecto, doctor. Adelante, Rubén, ¿qué quería? Sí, doctor. A ver, por lo que nos cuenta, diciendo que no hay amenaza del ingreso de una nueva variante, ¿usted cree, según las evaluaciones y proyecciones en el Ministerio de Salud y en epidemiología, que el COVID-19 se está rindiendo? Bueno, en epidemiología no hay que creer, sino hay que observar. Ya. Que uno se basa en las evidencias. Lo que podemos decir que este virus
poco a poco está generando, si bien puede producirse, puede volverse más patógeno como las últimas variantes del Omicron. Sin embargo, su capacidad letal ha ido decayendo, ¿no? Tiene menos capacidad letal y eso se ha demostrado. Los indicadores nos están diciendo en anteriores olas con la Delta, por ejemplo, si bien su capacidad de contagio era menor, pero su capacidad de generar muerte era mucho mayor. Entonces, este virus, como ocurre en la naturaleza, poco a poco está llegando, por un lado, al organismo a defenderse mejor frente a este virus, y por otro lado, probablemente está regresionando hacia estados endémicos, de comportamiento endémico. Probablemente eso esté sucediendo. En otras palabras, doctor, podríamos decir que ya va a ser una gripe más, como las que tenemos estacionalmente cada año. Exactamente. Lo que va a suceder con esta epidemia va a ser una gripe más de todos los años. Nosotros vamos a tener que vacunar contra la COVID de aquí en adelante, como vacunamos contra el sarampión, contra la varicela, contra tantas enfermedades, contra la polio y demás enfermedades. Vamos a tener que vacunar y lo vamos a tener que hacer a las cohortes de recién nacidos y a una determinada edad que todavía no está definido. Normalmente la vacunación a los niños se lo hace en menores de 5 años. Quizá en esos grupos de población tengamos que vacunar todos los años. O sea, no se ha proyectado aún, digamos, cómo el gobierno va a actuar en relación a esto que ya va a ser endémico desde el próximo año. Es decir, no es tanto por una decisión de gobierno, sino como es la humanidad en su conjunto la que está siendo afectada, son las evidencias mundiales las que nos van a dar las pautas para un protocolo adecuado de lo que será el manejo médico, el manejo clínico, preventivo de esta nueva gripe, diremos, porque está clasificado dentro del grupo de las gripes, la COVID. Será la experiencia y las evidencias a nivel mundial la que nos den la información necesaria de cómo debemos actuar.